Estoy segura que aquí hay más de 2 o 3 que hemos venido a buscarle a Él, a adorarle a Él, que nos estamos acercando con fe al trono de la gracia de Dios. Amén. Dice la palabra que nos acerquemos con fe al trono de la gracia de Dios y vamos a encontrar ¿qué? Ayuda, vamos a encontrar socorro, vamos a encontrar liberación, sanidad, milagros. ¿Ya no necesito esto, hermano Julio? ¿Cómo? El micrófono de aquí. No. ¿Esto ya está encendido? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan en inglés? No. No, A él le gusta más para los videos. perdón. Miren, pues se dan cuenta. Tiene una voz potente, pero se ve más recio con el micrófono. La pastora necesita ponerse al día con la tecno, ¿verdad? Sí, dice Rosita. Rosita, al final del servicio te voy a ministrar. Muy bien. El viernes estuvimos hablando con el equipo de intercesión de un tema muy importante que no lo voy a tocar ahorita, pero es de la importancia, o si Dios sigue obrando milagros en medio nuestro, como los obró en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que a través de grandes profetas como Elías y Eliseo, Dios obró tremendos milagros, ¿verdad? Amén. Aún resucitó muertos, multiplicó el aceite, la harina, milagros poderosísimos a través de Moisés. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuando lo envió a liberar al pueblo de Israel a Egipto? Moisés estaba intimidado, se sentía que no iba a poder hacer la tarea. Y qué bueno cuando nos sentimos así, porque entonces Dios puede operar a través de nosotros. ¿Amén? Entonces Dios puede usarnos como instrumentos útiles en sus manos. Cuando nos sentimos que no podemos rendirnos a Él y que Él nos habilite, nos capacite. Y vemos que así fue Moisés. Yo no sé hablar, yo soy esto. El Señor le dijo, pues bueno, no, si no sabes hablar, te voy a mandar a tu hermano Aarón, ¿verdad? Se parecen a los dos míos, el uno bien atrevido, bien intrépido, y tengo otro que es un poco más tranquilo, y me recuerdo cuando eran chiquitos y los llevábamos me arrepiento de haberlo llevado a McDonald's, porque los chiquitos se habían puesto demasiado hermoso. Y recuerdo que les gustaba la ketchup con las papitas y les daba pena. En esa época pues no servían las copitas ni daban así y yo quiero más ketchup, decía el mayor, y el chiquito decía, yo voy a pedir, yo voy, ¿verdad? Y siempre es así, Dios usa nuestras personalidades, pero en el caso de Moisés, él dijo, yo no puedo, yo no voy a, ¿qué yo le voy a decir a Faraón? ¿Cómo hacer eso? Que yo voy a venir aquí un gran rey, ¿verdad? De aquella época, un rey el rey de Egipto, Faraón, y le voy a decir, ¿sabes qué, Faraón? Tienes que dejar a Israel. ¿Qué van a pensar? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Quizá hoy te pregunte, Albita, ¿qué tienes en tu mano? Quizá hoy te pregunte, Sandrita, ¿qué tienes en tu mano? Quizá el Señor te pregunte hoy, Just, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Una vara, ¿verdad? Una vara. Y le dijo el Señor, tírala. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y en esa vara ungida, un instrumento, un simbólico del poder de Dios, amén, un símbolo del poder de Dios obrando milagros. Con esa vara ungida, Dios usó a Moisés para realizar uno de los milagrazos más poderosos de la historia humana, y fue abrir el mar en dos. ¿Cuántos han estado frente al mar? Yo amo el mar. Le digo que yo no sé si hubo otra vida y en otra vida era pescadito, pero necesita, pero me encanta el agua, no lo puedo ver porque me quiero meter. Y siempre que estaba frente al puerto de San José, porque mi abuelo era del puerto de San José, mi abuelo era pescador, tremendo, ese viejito, mire, se metía en esas tremendas olas que casi que llegan a la altura de esto o más, ¿verdad? Y él se metía esas olas y pensábamos de niña, uy, se va a quedar ahí. Al ratito ahí venía el Señor de regreso
Poderoso el mar, poderoso. Y usted se imagina qué milagroso ese que Dios operó a través de Moisés, amén. Abrir ese semerindo mar y el pueblo de Dios pudo pasar, ¿qué dice? Caminando en seco. Caminó en seco. ¿Y qué pasó cuando venían los enemigos de Israel ya casi para alcanzarlos? ¿Qué pasó? Las aguas se volvieron a juntar, amén, y ahí quedaron ahogados sus enemigos. Te digo algo, si tú estás en el Señor, si estás confiando en el Señor, no importa que violentas sean las olas, pasarás en seco si confías en Él. Y cuando tus enemigos estén a punto de destruirte, ellos quedarán ahí, delante de Dios, ahogados. Amén. Porque Dios pelea por nosotros. Por eso vale la pena servirle y serle fiel, iglesia. Amén. Él pelea por nosotros. Pero ese no es el tema. Lo que les quiero recalcar es que la iglesia de hoy, a través de los apóstoles, Dios también obró tremendos milagros a través de Jesús. La iglesia de hoy va a haber mayores milagros. Amén. Lo Jesús se lo dijo a los discípulos. Ustedes harán mayores cosas en mi nombre. Esa fue la promesa que Jesús le dio antes de partir a la presencia de su Padre a los discípulos, a la iglesia primitiva. Les dijo, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho en mi nombre. ¿Y fue así o no? ¿Qué pasó con los apóstoles? Que solo pasaba la sombra de Pedro y la gente sanaba. Amén. La iglesia de hoy en día, Joel 2:28, hay una promesa para la iglesia de hoy en día. Voy a derramarle mi espíritu en los postreros tiempos. Los postreros tiempos son los que estamos viviendo ahora. Y es un derramamiento tan poderoso que solo lo estamos viendo ahorita por lluviecitas, por gotitas. Es tan poderoso que ahí envuelve a los niños y a los jóvenes. Joel 2:28, léanlo en su casa. Derramaré de mi espíritu sobre solo los ancianos, Sobre toda carne. sobre los diáconos, sobre el pastor, sobre el profeta, sobre toda carne. Los carnales. Amén. Sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Y ahí dice sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, los hombres. Eso lo vamos a ver pronto de una manera poderosísima, iglesia. Amén. Pero hay que estar conectados. Hay que estar en comunión, y de eso quiero hablar. Ese es el tema central. Comunión con el Espíritu Santo. Amén. Dice 2 Corintios 13:14. Segunda carta a los Corintios 13:14. Así era como Pablo saludaba a la iglesia. Amén. Así nos deberíamos de saludar nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ese va a ser nuestro saludo de hoy en adelante. 2 Corintios 13:14. Amén. ¿Sí o no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Así debe ser el saludo. Amén. ¿Cómo estás vos y vos? Fíjate, ya viste que Guatemala le ganó a... Ay, Guatemala le ganó a República Dominicana. 4-2. Un chisme. Y a veces así venimos, ¿verdad? Y sabías que la planita, y sabías que el menganito, y no, Dios quiere que vengamos ya en comunión desde que salimos de la casa, ¿verdad? Desde que venimos en el auto, ya en comunión. Miren, al pastor, cuando salimos de casa los domingos, venimos en el auto así, orando y calladitos, porque él aún en esos momentos él está recibiendo revelación de lo que él tiene que hablar de arriba. Gloria a Dios. Él viene, toda la vida está como comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el día que él tiene que predicar, nosotros no podemos hablarle. Nosotros tenemos que venir en el auto, si venimos más de uno ahí con él, calladitos. Just pray. Y así al entrar él debía, así también entrar en directo a orar, y así lo hace. Porque es importante que él tenga esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Esa intimidad. Porque Él es la persona que nos va a dar el pan de ese día. Él nos va a dar la palabra. Y Él necesita estar 100% connected with the Holy Spirit. Amén. Para que nosotros recibamos ese pan de vida que es la palabra. Entonces, ese es el saludo.
Para el apóstol Pablo era súper importante que la iglesia, que los discípulos, que la iglesia de ese tiempo tuviera comunión con el Espíritu Santo. Para nosotros también es igual de importante aprender a desarrollar comunión con el Espíritu Santo, intimidad con el Espíritu Santo. Hay dos diferencias de esta palabra. Comunión es lo que estamos nosotros aquí, ¿verdad? Hablamos, conversamos, nos saludamos, compartimos, si es posible, fuimos o vamos a un café, esa es comunión. Pero intimidad con el Espíritu Santo es cuando tú y yo nos apartamos a solas. Yo no sé qué lugar en tu casa, yo tengo mi lugar, es tu lugar de oración, de intimidad, donde cierras la puerta, ¿verdad? Donde apagas todo ruido, que no sea la cocina, ¿verdad? Porque nosotros las mujeres, si estamos en la cocina, olvídate que vamos a tener intimidad con el Espíritu Santo. Unas ollas. Ahí están las ollas, los frijoles, los platos, ¿verdad? El chico con hambre, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar un lugar para tener intimidad. Cuando los que estamos casados, cuando conocimos a nuestro cónyuge, aprendimos, ¿verdad?, a desarrollar relación, a conocernos el uno al otro. Pero también aprendimos a tener intimidad ya casados, y eso es algo hermoso, es algo sagrado, es algo precioso. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él está interesado que tú desarrollemos intimidad con Él, que tomemos tiempo todos los días de nuestra vida. Todos los días debe haber un momento de comunión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos desarrollar comunión con el Espíritu Santo, intimidad con Él? Vamos a ver algunas características que tenemos que conocer y saber por qué es importante nosotros tener comunión e intimidad, más que todo intimidad con el Espíritu Santo. Número 1, Hechos 8:29. Hechos 8:29, ahí vemos que Dios nos habla. Amén. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu y nos da a conocer. Miren, nosotros tuvimos una experiencia hoy. Generalmente los lunes me levanto, oro un ratito, bajo a hacer mis quehaceres, para ir a traer unas cositas para cocinar y prepararnos para venir a la iglesia. Pero hoy fue tan fuerte la impresión del Espíritu Santo en mi ser que me decía, solo bajé a traer un vaso de agua y me dijo, vuelve a subir y ora y ata en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo contra tu casa, contra tus hijos y contra la iglesia. Y eso hice, obedecí, me fui a mi lugar secreto, a intimidad, y empecé a orar, y era un gemir y una cosa tremenda de mi interior, y era protección muy fuerte por mis hijos. Nuestro pastor es muy consciente de comer saludable. Los que lo conocen más, un poquito más, saben que así es, ¿verdad? No quiere que tomemos Coca-Cola, ¿verdad? Y quiere que nos alimentemos bien. Entonces el pastor siempre está viendo que en la casa nos da, que sea saludable, y se puso a hacer un jugo de zanahorias. Y baja mi hijo Timothy, que se estaba preparando porque hoy tenía una reunión de medios, me parece. Y, ¿qué estás haciendo? Jugo de zanahoria. Y se toma el gran vaso de jugo de zanahoria. A los minutos mi hijo estaba hecho un monstruo. No podía hablar, se estaba asfixiando. Y ahí descubrimos que es alérgico a las zanahorias. Lo fuimos a llevar al hospital porque él no podía ni respirar. Y fue un susto tremendo, todavía está en el hospital, lo tienen en observación, pero gloria a Dios, gracias por los que oraron. Yo mandé al chat de intercesión, oración. Él está fuera de peligro, por el control de Dios. Los médicos que atendieron inmediatamente están haciendo exámenes, pero no lo quisieron release todavía, porque todavía quieren chequear. Pero está en las manos de Dios. ¿A qué quiero llegar? El Espíritu Santo, cuando tú desarrollas intimidad con Él, comunión con Él, Él te va a hablar. Él va a hablar y te va a decir, para eso ponte a orar, y vas a orar así y así. ¿Les dije Hechos qué? 8:29. Si lo tiene alguno, lo lee rapidito, por favor, para avanzar. Ahí, el que tenga su Biblia. Sí, mamá Rosa. Dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro.
Muy bien, gracias, mamá Rosa. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, le habló a Felipe, ¿verdad? Y vemos en los versículos anteriores que era un joven etíope que había ido a adorar a Jerusalén y que iba de regreso, ¿verdad?, a donde él vivía, le servía a la reina de Etiopía. Iba de regreso, pero iba leyendo al profeta, a ver, Isaías. Y Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del joven fue, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y le explicó la palabra y vemos que este joven se salvó y se bautizó. Entonces vemos la importancia de tener comunión íntima con el Espíritu Santo, porque Él te va a hablar. Él va a hablar a tu corazón. Pero necesitas desarrollar, practicar todos los días. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué hago? Simplemente, a mí me gusta poner adoración. Pongo música de adoración instrumental. Me gusta mucho la de shofar. Y ahí empiezo a adorar y le doy gracias por el día. Gracias, Señor, aquí estoy delante de ti. Te alabo, te bendigo. Es todo lo que usted tiene que hacer. Y adorarle y bendecirle. Y el Espíritu Santo va tomando control de su ser. Y empieza el Espíritu Santo a apoderarse de usted, a empoderarlo, a llenarlo. Ahora, otra cosa que vemos es que el Espíritu Santo escucha. Juan 16:13. Él nos guía a toda verdad. Y jóvenes, los que no se han casado, los que se van a casar, esto es bien importante. Que tú aprendas a pedirle al Espíritu Santo que te guíe con quién te vas a casar. Nunca un matrimonio va a ser perfecto. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber situaciones difíciles, pero cuando tú le pides a Dios guianza para decisiones tan importantes en tu vida, Él lo va a hacer. Para que te cases con la persona, si es un varón, la persona idónea. Ayuda idónea, no ayuda idónea, ¿verdad? Ayuda idónea. Y para que te cases con un varón conforme al corazón de Dios. No perfecto, pero un hombre que teme a Dios, que busca la presencia de Dios, que delante de Dios aprende a ser transformado. Amén. Decisiones en la vida: qué voy a estudiar, qué voy a hacer, qué carrera, qué negocio. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Nos va a hacer saber, nos va a revelar cosas que el Padre necesita revelarnos, especialmente en los tiempos que vivimos. Allá afuera hay una ola de confusión tan terrible, y padres que están aquí, que tienen niños y jovencitos en el college y la universidad. Si hubo tiempo en el que hay que clamar por los niños y los jóvenes, es ahora. Es ahora, con todo lo que les están enseñando allá afuera, trayéndoles confusión, queriéndole robar su identidad en Cristo, queriendo desviarlos de su imagen en Cristo, de su identidad. Amén. Hoy más que nunca. Y los padres tenemos que ponernos de acuerdo, porque la Biblia dice: uno hace unir a 1000 y 2 a 10,000. Yo practico con mi esposo y yo practicamos mucho la oración de acuerdo, porque hay varios tipos de oración, ¿verdad? Nosotros con el Ministerio de Intercesión practicamos mucho la oración de acuerdo, y practicamos mucho orar con la palabra, ¿verdad, Maritza? Nosotros aprendemos, y algunas intercesoras que están acá, Sandrita, Parito, nosotros hemos sido entrenados a orar con la palabra, porque la palabra nunca regresa vacía. Si vamos a orar por los enfermos, por los que están enfermos, buscamos por lo menos 5 a 10 escrituras donde hablan de la sanidad. Por tus llagas somos sanos. Amén. Él envió su palabra y nos sanó y nos libró. Si vamos a orar por los niños, buscamos escrituras que hablen del destino profético de los niños, de los jóvenes. Si vamos a orar por la familia, la nación, los gobernantes, así estamos entrenadas. Amén. Y estamos viendo y seguimos viendo los resultados, porque la palabra no regresa vacía. Yo le animo: si usted no tiene un cónyuge a su lado, no se preocupe. Usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo tengo una madre que se quedó sola en el sentido de que se quedó sin esposo hace más de 30 años. Pero esa mujer, 84 años, y me llamó la semana pasada: mira, Dios me puso a orar por ti, me puso a orar por la iglesia, no sé qué tú puedas estar pasando, pero estoy de rodillas orando por ti, orando por mis nietos, y esto. 83 años.
la hermana Esperancita. Oren por ella, amén. Y ora por nosotros, allá en Guatemala. Entonces, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar también situaciones en nuestra vida. ¿Sabe que a mí me impacta mucho el Espíritu Santo? Porque cuando estoy viviendo momentos difíciles que parece que no va a haber respuesta, no va a haber salida, Él me trae a memoria, ¿te acuerdas que hace 3 años te sané de la muerte? Sí, Señor. ¿Te acuerdas que cuando tus hijos eran niños y uno de ellos se cayó y casi se mata? Yo obré, ni un hueso roto, está bien, está sano. Siempre el Señor me trae a memoria todas las maravillas que Él ha obrado en el pasado. Amén. Él te va a traer a memoria cómo Él ha obrado. Me quedé sin trabajo, pero Dios te abrió una puerta mejor. No te dejó y no te desamparó. Amén. Contigo está para ayudarte. Vale la pena, iglesia, tener relación, comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Nos hace saber lo que el Padre quiere, nos hace recordar. El pastor nos predicaba hace un par de domingos cómo Jesús está sentado a la diestra del Padre, tan tranquilo, ¿verdad? Observándolo. Nosotros aquí abajo nos jalamos los pelos, ¿verdad? Y nos desesperamos si Jesús está a la diestra del Padre, escuchando tu oración, intercediendo por ti. Ahí está Jesús. Papá, mira, mi hijo está angustiado. Papá, mira, mi hija está desesperada. Tu hija. Intercediendo por ti, por mí. ¿Eso no le alegra a usted eso? ¿No le emociona? ¿No le emociona? A ver, ahorita hay que darle ya el café. El Espíritu Santo nos enseña. Le decía a mis hijos cómo uno de padre necesita educarse, especialmente en estos tiempos. Hablábamos con ellos que nosotros usábamos mucho la famosa vara. Éramos de esa escuela, ¿verdad? Donde venían los predicadores, de la norma de allá, de por mi país. Agarre la vara y dele vara. Y nosotros bien bíblicos y bien obedientes, ¿verdad? Y póngale el versículo, corrige a tu hijo con vara. Y nosotros bien obedientes. Y hoy mis hijos, que ya son hombres adultos, nos dicen: a ustedes a veces se les pasó la mano. Se les pasó la mano. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios tuvo misericordia de nosotros. A tiempo también nos vinieron después a educar, ¿verdad, hermana Norma? ¿Se recuerda? Después nos vinieron a enseñar gente como Carmen Lilia, ¿verdad? No golpees a tu hijo, no le quebrantes el espíritu, no lo golpees, no lo corrijas con ira. Y si lo hiciste, vea, llámalo, abrázalo, pídele perdón, restaura su espíritu quebrantado. Y yo le digo a mis hijos: ustedes ahora tienen la bendición que a través de estos benditos aparatos, ¿verdad? Que yo no los quiero mucho porque me complican mucho la existencia. Usted, Mr. Google, ¿verdad? Usted ahora puede aprender. Tú tienes una bebé, ¿right? Tú tienes una bebé. Estás a tiempo para no cometer los errores que yo cometí. Ahora digo que me dice: ahora es tu culpa, tú me llevabas a McDonald's porque no quería comer cuando era niño, porque era así, en un palillo. ¿Lo creo o no? Y como no comía la comida en casa, a McDonald's, a él le gustan las papas. O sea, Él nos va a enseñar. Eduquémonos, gracias ahora tenemos tantas herramientas, ¿verdad? Pero eduquémonos con la palabra. Él nos va a enseñar, y no solo criar a nuestros hijos, nos va a enseñar cómo agradarle, cómo vivir una vida que le agrade a Él, ¿no? Cómo conquistar nuestras batallas, cómo poseer nuestro territorio. Y siempre le digo a la iglesia: tu tierra es tu alma. ¿Qué voy a conquistar yo en mi alma? Tú tienes tu mente, voluntad y emociones. Vaya, poséala con la palabra, con el Espíritu Santo. El alma necesita ser libre, necesita ser sana. El alma tiene que salir de regiones de tinieblas. Lea el libro de Salmos. Ahí dice que el alma es quebrantada, rota y despedazada y metida en cárceles de depresión, de tristeza, de ruina, de fracaso, de soledad. Por eso dice que Él vino a sanar a los que
Santo. Amén. Él va sacándonos del temor, de la cárcel de angustia, de la cárcel de baja estima, de la cárcel de rechazo, de la cárcel de soledad. Y nosotros necesitamos este trabajo del Espíritu en la iglesia. El Espíritu Santo. Amén. Que Él obre en cada uno de nosotros para que podamos ser fructíferos y de bendición al pueblo de Cristo. Para que el pastor no tenga que después de los domingos terminar de predicar, cansado, ministrar y estar resolviendo conflictos. De veras. Yo sé que a veces yo no les caigo muy bien a la gente, me gusta hablar la verdad y es necesario. Amén. Es necesario que nos eduquemos como pueblo de Dios. Amén. Y nos dispongamos a ser sanos, a ser restaurados y a ser para la bendición y edificación de la iglesia. Muy bien, voy parándome mucho, pero también es bien importante no entristecer, Efesios 4:30, no entristecer al Espíritu Santo, porque entonces Él se aparta de nuestra vida. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? A ver, diga. Viendo videos que no convienen. El pecado, escuchando, viendo, actuando, el pecado definitivamente. El pecado en nuestra vida lo puede entristecer, porque Él quiere morar, Él habita, Él quiere morar en corazones donde continuamente estamos siendo purificados, transformados. Y si el pecado, nuestra desobediencia a Él puede entristecerlo y Él se puede apartar. Y nosotros no queremos que Él se aparte de nuestra vida. Él es el que vivifica, Él da vida al Espíritu Santo. Amén. Amén. No lo entristezcamos. Y si usted lo entristece, yo lo entristezco a veces y tengo que correr a su presencia. Tengo que decir, Señor, perdóname, como David. Otra vez fallé. Esta sin huesos, ¿verdad? Las sin huesos que como esposa sin manos, a veces se nos sin huesos, pero bueno, traer las cautivas sujetas a la obediencia de Cristo, y ahí tengo que estar, perdón. Hay que ponerle hueso. No te entristeces, perdóname por entristecerte, no te vayas, no te alejes, no me dejes, que aquí estoy hasta que, ¿verdad? Peleando como Jacob, no te dejo ir hasta que no me vuelvas a llenar. Muy importante, iglesia, muy importante. Se puede apagar el Espíritu Santo por el pecado, por nuestras debilidades, por la que es así, pero qué bueno que podemos correr siempre al trono de la gracia y hallar su ayuda. Al Espíritu Santo no se le debe resistir. Hechos 7:51. Y eso sí quiero que usted lo busque, por favor, porque hay gente que resiste al Espíritu Santo y es peligroso. Hechos 7:51. Mire qué tuvo que decir Jesús. Qué palabras tan duras tuvo que usar. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Peligroso eso, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba con los que resistían al Espíritu Santo? ¿Qué pasa? El enemigo gana ventaja y viene a zarandearlos. Y el enemigo decía: ah, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque ahora tengo terreno, ahora tengo derecho legal. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar autoridad, ponernos firmes y no permitir que el Espíritu Santo se apague, se entristezca, ni resistirlo. No resistáis al Espíritu Santo. Hay personas que se están predicando la palabra y ellas están argumentando, rechazando la palabra, están molestos. Eso es resistir al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener un corazón abierto a recibir la palabra que el Señor nos trae y nos predica. El salmista decía en Salmo 139:7: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Amén. Él nos persigue. Qué lindo, qué hermoso. Qué lindo que nos persigue. Qué bello, ¿verdad? Amén. ¿A dónde? Decía el salmista, a veces se quería esconder. El Señor, es que esta situación, esta vida no es fácil y yo quiero agradarte, yo quiero servirte, pero mira, mis enemigos me están persiguiendo a muerte, yo quiero huir. Pero él mismo decía: ¿a dónde yo voy a huir? De la presencia del Señor.
Si subieron los montes, ahí estás. Si me bajo debajo de las aguas, ahí está. A donde quiera que voy, ahí está tu presencia. Él te persigue porque te ama. Amén. Él nos persigue porque nos ama. Qué hermoso eso. ¿A cuánto les persiguió sus novios o la novia cuando anduvieron de novios? Usted la persiguió, o sea, nota, hermano Carlos. Se nota, ella se vino a Canadá y aquí. A mí me persiguieron. Sí, el Espíritu Santo La así chota. nos sigue. ¿Y sabe algo tan hermoso? Él te anhela celosamente. Santiago 4:5. Santiago te anhela celosamente, por eso dice que la amistad con el mundo es que enemistad con Dios. Y es ahí donde tenemos que pedir al Espíritu Santo, Señor, lo que a mí me satisfacía en el mundo, lo que me agradaba en el mundo, lo que yo creía que era bueno para mi vida, que era beneficio para mi vida, más bien me está destruyendo. Y aquí estoy, te abriendo todo, Señor. Y el pastor hace unos años predicó que en nosotros hay un molde dentro de nosotros. Hay un molde en nuestro interior, hay un molde en nuestra alma que no lo llena el dinero, que no lo llena las mujeres, que no lo llena los vicios, que no lo llena nada de lo terrenal. Ese molde solo lo llena la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y esa sed que tu alma tiene, solo la sacia Dios. Dios y su palabra. Este es el agua que sacia la sed del alma. Estudia la samaritana. ¿Se acuerda cuando Jesús la encontró en el pozo? Y Jesús con amor la empezó a confrontar de su pecado para que fuera libre. Con amor la empezó a confrontar y ella empezó a notar: oh, eres profeta, oh, ¿cómo sabes mi vida? ¿Right? ¿Verdad? Y quiso evadir, pero el Señor con amor la fue confrontando y ella, como decimos en Guatemala, se estaba tratando de hacer la loquita, ¿verdad? Ah, ¿quieres agüita, señora? ¿Quieres agüita de pozo? ¿Está fresca? No, señora. Yo tengo un agua mejor para ti. Un agua que saciará la sed de tu alma. Porque te reveló cuántos maridos había tenido, ¿verdad? Unos sus cuantos. Pero Dios la sanó, la liberó y se convirtió en una gran evangelista. De lo vil y menospreciado, escoge Dios para alcanzar a los sabios. Qué bueno que no busca gente perfecta, si no, ¿dónde estaríamos tú y yo? Amén. De lo vil y menospreciado, Él escoge para avergonzar a los sabios, para transformarte, para llenarte y para usarte. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. Te anhela celosamente. Por eso no te enojes cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Como los papás están encima, dicen en Guatemala, de los hijos. ¿A dónde vas? ¿A dónde fuiste? ¿Qué anduviste haciendo? ¿Verdad? Así es el Espíritu Santo con nosotros, porque nos anhela celosamente, porque Él sabe, Dios sabe que el pecado destruye la raza humana. Por eso es que Dios odia el pecado. Amén. Porque el pecado destruye. El pecado no solo me refiero a lo inmoral, también la falta de perdón, la amargura, los celos, la envidia, todo eso también es pecado. De todo eso también tenemos que despojarnos. Amén. Amén. Muchos amén. Pero está bien. Nos anhela y nos santifica. Romanos 15:16. Cuando tú aprendes a desarrollar comunión e intimidad con el Espíritu Santo, Él puede obrar en nuestras vidas, santificarnos y cada día formarnos a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Permitámoselo al Señor. Y por último, Él todo lo escudriña. 1 Corintios 2:10. Todo lo ve. Él ve lo profundo de nuestro corazón. Él tiene una lamparita, dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, tu espíritu, el mío, que fue renovado. Amén. Es una lamparita dentro que va y va viendo, ¿verdad? Los lugarcitos oscuros, los lugarcitos que todavía necesitamos rendirle. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano, que te dice: esa mirada no estuvo bien, esa palabra no estuvo bien, esa actitud no estuvo bien. Amén. ¿Por qué? Porque nos ama y nos anhela como Celosamente. celosamente. Póngase de pie en esta noche. La invitación del Espíritu Santo para usted, para mí, es esa. Aprendamos a rendirnos a Él. Él es nuestro pastor. Yo quiero que vea por último, esta sí no la tengo que dejar pasar, Isaías, aquí salte algunas. Isaías 63:14. Mira algo tremendo que dice ahí.
Es que nuestro Dios es tan bello, tan hermoso, pero a veces nos tiene que hablar, ¿verdad? A veces nos tiene que decir, no seáis como el caballo o la mula, ¿verdad? Sin entendimiento, que necesita cabestro para entender. ¿Usted sabe lo que es un cabestro? A nosotros nos enseñaron de esas cosas que se le metían a mi papá, que era un tiempo de aventurero, a montar caballos. Y compró un bendito caballo blanco que se llamaba Paloso y una yegua traviesa, así se llama. Y nos enseñó a montarla y nos enseñó que si la silla, que si la rienda para que el caballo camine. Si quieres que se voltee a la izquierda, le hacías la rienda así, a la derecha la rienda así. Si quieres que pare, se la jalabas para acá sobre la manzana. Si no quería correr, le puñabas. Tremendo. Y nosotros, créanme, aprendimos desde chiquitas a montar caballo. Y la Biblia dice, no seas como el cabestro o el mulo, sin entendimiento que necesita, porque cuando al caballo se le jala el freno con la rienda, le duele al pobrecito. Qué pobrecito, ¿verdad? Me da lástima. Le duele ese hierro metido ahí. Ahora vean lo que dice, por favor, conmigo, Isaías 63:14. Tremendo. Dios a veces nos tiene que hablar así, hermanos, porque nos ama, amén. Porque nos ama, nos anhela celosamente, quiere el bien para nosotros. No hay nadie en este mundo que desee el bien para nosotros como Dios lo desea. Vea lo que dice Isaías 63:14. Dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Tuvo que Dios tratar a su pueblo como que era una bestia. ¿Y qué es una bestia? Estaba yo investigando que una bestia es un animal salvaje, que no es manso ni atractivo. Nosotros no queremos ser bestias, no somos bestias, ¿verdad? Nosotros somos ovejas, obedientes, amén. Alabado sea Dios. Pero qué lindo el Señor, que a pesar de eso se los pastoreó, a pesar que ellos eran desobedientes, rebeldes, negligentes, los pastoreó, porque así pastorea Dios a su pueblo para hacerse nombre glorioso. Cuando la gente allá afuera ve una iglesia donde Dios se manifiesta, donde Dios salva almas, donde Dios sana enfermos, donde Dios libera, la gente glorifica a Dios. Si no creen por la palabra, van a creer por qué dice, por sus obras, los milagros, maravillas, portentos. Levante sus manitas y adórele y dígale en esta noche al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, invítele en esta noche a tomar el trono de su corazón.